Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches ya. Les saludo en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Nosotros somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad tenemos una masterclass por el tema Pactos Bíblicos y Vida Cristiana. Nuestro expositor es el pastor Alex Figueroa, él es pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en nuestro país hermano de Chile. Es importante mencionarles, mis queridos hermanos, que esta masterclass forma parte de un programa completo de diplomatura en teología reformada y también está a vísperas de su cuarto curso, que es Pensamiento Reformado. Así que les invito a que puedan considerar matricularse en este curso que va a estar empezando el 17 de agosto. Bien, mis hermanos, sin no más, ya nada más que decir hasta este momento, voy a dar parte al pastor Alex para que pueda desarrollar esta masterclass. Va a tener un tiempo de ponencia, de manera, él va a exponer el tema y luego vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. La parte de la exposición va a ser grabada, compartida en nuestras diferentes plataformas, luego cortamos la transmisión y cortamos la grabación, perdón, y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Pastor Alex, adelante. Dios le bendiga y gracias por su participación. Sí, buenas noches, como decía, hermanos, es un gusto participar de esta masterclass exponiendo de este tema tan apasionante. Agradezco a los hermanos de Civitas Day por la invitación y quisiera comenzar orando para encomendar este tiempo al Señor. Así que les ruego me acompañen allí donde están. Señor amado, gracias. Le damos por su palabra santa porque ella contiene esta verdad preciosa, infalible, Señor, inerrante que es luz a nuestros ojos, Señor. Y le rogamos, Padre, que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder comprender esta verdad, Señor, espiritualmente, poder también entender la importancia que tiene para nuestra vida. Ayúdeme, Señor, a ser claro, a ser preciso en este tema que es tan apasionante, pero a la vez tan complejo en muchos sentidos, Señor. Pero ayúdenos para que pueda resultarnos sencillo, a pesar de ser profundo, Señor, sin perder esa profundidad, que pueda ser fácil de entender y de seguir, Señor. Permítame ser claro y fiel en todo a su palabra, y a mis hermanos también, permítale escuchar con sabiduría, que es esa sabiduría que da su Espíritu, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces me corresponde hablar de los pactos bíblicos y su importancia en la vida cristiana. Si podemos comenzar con un texto, es 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, que dice así. Leo desde la Nueva Biblia de las Américas, y esa es la Biblia que voy a ocupar de base para esta exposición. Dice 2 Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, es decir, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Amén. Bien, se dice que la Biblia es el libro más vendido en toda la historia, y a pesar de esto, también es cierto que muchos de los que tienen este libro tan conocido y popularmente no lo leen, y entre quienes lo leen, muchos no saben cómo interpretarla o no saben cómo ubicarse en ella. Y es que la Biblia puede llegar a ser un libro intimidante si queremos comenzar a leerla por nosotros mismos. Son tantas páginas, tantos libros, tantos relatos. ¿Dónde está la coherencia entre ellos? ¿Qué tienen en común la historia del homicidio, por ejemplo, de Caín contra Abel, con el momento en que Abraham estaba ahí por sacrificar a su hijo Isaac, con la bendición de Noé, por ejemplo, sobre su hijo Sem, o con los días de gloria del reinado de Salomón? ¿Qué tienen en común todos estos eventos, todos estos relatos? Y pasa que ante la dificultad de encontrar lo que une a todas estas historias, muchos se limitan a sacar lecciones morales de ellas. Por ejemplo, tenemos ahí lo que sucedió con David y su hijo Absalón, y la conclusión que muchas veces se saca es, debemos tener una buena crianza con nuestros hijos para evitar que ellos
atenten contra nosotros o se separen de nosotros una vez que crecen. Pero sin duda, bueno, se puede llegar a hacer una aplicación del texto en ese sentido, pero no es lo que quiere decir en primer lugar y no es la primera lección que deberíamos sacar. Es común también con lo que ocurre con David y Goliat, ¿cierto? Que se dice que esta es una historia que nos enseña cómo vencer a nuestros gigantes, cuando en realidad eso no tiene que ver con esa situación en primer lugar, sino que la verdad que está detrás de esa historia es mucho más profunda. Entonces, eso es lo que ocurre al interpretar la Biblia. Nos encontramos con dificultades porque hay una brecha entre el nosotros hoy y el ellos en aquel entonces, de el autor que escribió el texto y de quienes lo recibieron como audiencia original. La pregunta que surge entonces es cuál es el tema que unifica el mensaje de la Escritura. ¿Cómo se relaciona un pasaje en particular con el resto de la Biblia? ¿De qué manera se da a conocer a Cristo desde Génesis a Apocalipsis? ¿Qué importancia tiene cada pasaje de la Escritura en mi vida cristiana? Todas estas preguntas son respondidas con un buen entendimiento de los pactos bíblicos. De manera que tener un buen entendimiento de la teología del pacto es esencial para interpretar la Biblia correctamente y para una vida también que tenga entendimiento, que se viva con entendimiento ante el Señor. Walter Chantry, un autor, afirmó lo siguiente: la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así, la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología, y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. Es un tema esencial. Por lo mismo también ruego su atención y su comprensión, ya que vamos a estar citando varios pasajes para ir dando un fundamento bíblico a lo que vamos comentando y va a requerir seguir un progreso en la exposición, porque es un tema complejo, pero una vez que ya se ve la línea y el hilo conductor, se va volviendo más sencillo de entender. En primer lugar, vamos a ver la definición y características de los pactos bíblicos. Luego vamos a hacer un breve panorama que necesariamente va a tener que ser introductorio y no en profundidad, sino que más bien una invitación a profundizar, pero es un panorama, un sobrevuelo. Y por último, cómo es el nuevo pacto en Cristo y su importancia para nuestra vida cristiana. Entonces, comencemos con la definición y características de los pactos bíblicos. La Biblia, según nuestra contabilidad actual, contiene 66 libros con distintos estilos literarios, formas de revelación, como dice Hebreos 1, en otros tiempos habló el Señor a nuestros padres de muchas maneras, ¿cierto? Y eso nos habla de distintas formas en que Dios se reveló y eso también se manifestó en distintos géneros literarios. Tenemos cerca de 40 autores en 3 idiomas y un rango aproximado de 1500 años. Esa es la Biblia. Es como una biblioteca en sí misma. Entonces, la única manera en que esta Biblia o esta biblioteca en miniatura tenga un mensaje unificado y sea coherente es si entendemos que toda escritura es inspirada por Dios, como dice segunda a Timoteo 3:16. Si hay un Dios que es perfecto, que es infalible y que inspiró esta escritura y que por tanto no podemos encontrar allí un sinsentido, sino más bien una coherencia, una unidad. Nos dice la misma palabra en el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta. Entonces, la Biblia tiene una diversidad, que es lo que mencionamos, diversidad de libros, de autores, de géneros literarios, incluso de idiomas, pero en esta diversidad los pactos dan un hilo conductor que unifica su mensaje, porque provee las condiciones y el marco en que Dios se relaciona con su pueblo a lo largo de toda la historia de la salvación. La palabra pacto en el original, tanto en el hebreo como en el griego, es usada cerca de 300 veces en la escritura. Siempre se refiere a un compromiso solemne que contiene promesas y responsabilidades, con consecuencias de bendición y o de maldición. Y en la historia también debemos decir que los pactos también han sido llamados alianzas. Usted puede encontrar autores que hablan de las alianzas bíblicas, refiriéndose a los pactos, o también testamentos. De hecho, por eso nuestra Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, pero lo que se quiere decir con eso es pacto. Y podemos definir los pactos, como lo hace un autor de apellido Cox, diciendo que es la declaración de la voluntad soberana de Dios
respecto de los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Lo repito, es la declaración de la soberana voluntad de Dios, eso es muy importante. Siempre los pactos bíblicos son iniciados por Dios y respecto de los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Ahora, una vez más, recalco, son pactos iniciados por Dios y no hay nada en nosotros que nos ponga en un pie de negociación con Dios, en un pie de igualdad necesaria que sería para llegar a un acuerdo como lo entendemos hoy, a un contrato, por ejemplo. Por eso todo esto de pactar con Dios es realmente algo que no encontramos en la Escritura como se presenta hoy día. Y de hecho, bueno, ha llegado a ser tan popular esa falsa enseñanza que muchas veces cuando se dice que vamos a hablar de los pactos, piensan que uno se refiere a eso, pero nos estamos refiriendo a los pactos bíblicos que siempre son iniciados por Dios y siempre son una declaración de su voluntad soberana. Si él renunciara a esa soberanía, estaría renunciando a un atributo que es su esencia, ¿cierto? Que no sería Dios. Entonces, los pactos son una declaración de su voluntad soberana donde Él tiene la iniciativa, donde Él fija los términos en que podemos relacionarnos con Él y en que podemos recibir sus bondades y misericordia. Eso es muy importante porque siempre es Dios quien nos dice cómo acercarnos y cómo podemos relacionarnos con Él. Siempre es Dios quien define esos términos. Por eso, usando el fraseo de la Confesión de Fe Bautista de 1689, en el capítulo 7 de esta confesión se dice que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. De manera que todo pacto que Dios haga con el hombre siempre implica una condescendencia. Él voluntariamente, el Señor, por su pura benevolencia, se inclina hacia nosotros desde su trono, sin tener que hacerlo. Él quiere hacerlo por bondad, por compasión, por condescender con nosotros y así nos pone en relación con Él, no por algo que haya visto en nosotros, sino porque a Él le agradó, simplemente porque Él quiso así, por su voluntad soberana. Y Él a través de los pactos, por tanto, se da a conocer en su ser, en sus perfecciones. Él nos dice cómo es, así sabemos cómo es Dios a través de su revelación. Y Él manifiesta su voluntad también, de cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener una relación con Él, cómo podemos vivir a la luz de esto. Como criaturas finitas y pecadoras que somos, jamás podríamos encumbrarnos lo suficiente como para poder conocer nosotros mismos, o por nuestros medios, al Dios infinito y eterno. Y si lo decimos de otra manera, no podríamos conocer a Dios ni su voluntad para nuestra vida de no ser por los pactos bíblicos, por lo que Dios da a conocer en ese contexto de los pactos. Y estos pactos contienen promesas de parte de Dios que son el corazón de esos pactos. En cada uno de estos pactos el Señor los sella con un compromiso y un juramento, con una señal de confirmación. Por ejemplo, en el pacto con Noé vemos el arco iris, en el pacto con Abraham él estableció la circuncisión como señal, luego en el nuevo pacto tenemos el bautismo. Una vez más, el Señor hace esto por misericordia, condescendiendo, compadeciéndose de nuestra debilidad, de nuestra torpeza, y Él incluso interpone un juramento para mayor seguridad nuestra. Aunque su palabra por sí sola es ya autoritativa, Él jura, como explica el autor de Hebreos, para tener una firme ancla para nuestra alma, para tener ahí en ese juramento una certeza que Dios quiso darnos por su misericordia. Ahora, notamos la importancia de los pactos en que la Biblia se organiza en torno a ellos. Ya hablamos de que la palabra testamentos se refiere a pactos y tenemos la Biblia organizada en dos testamentos o dos pactos. Podríamos hablar, en lugar de decir Antiguo y Nuevo Testamento, decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y la historia de la salvación va de la mano con la revelación de los pactos. Ellos son como
hitos o marcadores en nuestra Biblia, son como los encabezados de un índice. Imagínense tener un libro como la Biblia, eh, compuesto por varios libros. Es un gran libro que decíamos que es como una mini biblioteca. Y imagínense tener este libro sin índice, más allá de saber, bueno, que está Génesis, ¿cierto? Éxodo, Levítico, en fin, hasta Apocalipsis. Igual tenemos que saber ubicarnos en este libro, más allá de los 66 libros que conocemos, tenemos que saber ubicarnos en su historia. Y en esa historia, los encabezados del índice, por decirle de alguna forma, serían los pactos, los marcadores o hitos en nuestra Biblia. Y es la manera en que Dios organizó su historia de la salvación, es el esquema del plan redentor de Dios, por eso es tan esencial conocerlo. Ahora, muy relacionado con esto, los pactos explican los grandes hechos redentores de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos la salida de Israel de Egipto, pero no tenemos ninguna explicación de eso? Dios no dice por qué lo está haciendo, para qué, cuál es su propósito, qué está queriendo decir, qué está revelando. Lo que hacen los pactos es darnos esa explicación infalible, divinamente inspirada, de los hechos redentores, de los hechos salvíficos. Por lo mismo vemos que esa historia de la salvación y los hitos que van ocurriendo, las obras de Dios, van acompañadas de la explicación de esa obra, y eso lo encontramos en el marco de los pactos. Y por lo mismo nos ayudan a apreciar el progreso del plan de Dios a lo largo de la Escritura. No son tratos inconexos de Dios con el hombre, eso es muy importante. No es como se planteó en una doctrina por ahí, ¿cierto? Que, bueno, Dios se relacionó con el hombre de una forma, y luego falló el hombre, no pasó la prueba, entonces Dios inicia otra forma de relacionarse con el hombre y el hombre nuevamente falla y después inicia otra forma, pero como si fueran tratos inconexos de Dios con el hombre. En lugar de eso, vemos en la Biblia que cada pacto se edifica sobre el anterior. Y por eso podemos reconocer una unidad esencial del pueblo de Dios a lo largo de toda la Biblia, más allá de cómo expresaban esa fe, más allá el nivel de revelación al que ellos accedieron. Vemos un solo pueblo de Dios a lo largo de la Escritura que está unido por la fe en Dios y sus promesas. Y una forma gráfica de apreciar eso es Hebreos 11. Hebreos 11 no inicia con creyentes en el Nuevo Testamento, sino que inicia con Abel. Y nos dice que finalmente la fe de ellos es la misma nuestra. Es una misma fe en un mismo Dios, más allá de los distintos momentos en que nos encontremos en la historia de la salvación. Y bueno, también vemos que en relación con ese plan progresivo del que estamos hablando, que se va expresando en los pactos, Jesús fue explícito en señalar que a lo largo de las escrituras del Antiguo Testamento hay una unidad, y esa unidad está dada por su persona, está centrada en Él. El mensaje del Antiguo Testamento está centrado no en la nación de Israel, por ejemplo, sino en Cristo. Él mismo lo enseñó así. Si vemos lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 46 al 47, Juan 5, 46 al 47, dice lo siguiente. Dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, perdón, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Es decir, no planteaba otra religión, Moisés, no planteaba otra cosa, sino que lo que él escribió se trataba de Cristo. De mí escribió él. Un pasaje también muy explícito en este sentido es Lucas 24. Versículos 25 al 27 dice, Lucas 24, versículos 25 al 27, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y luego agregó, en el versículo 44, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Notemos una cosa, aquí Jesús está hablando a los que iban camino de Emaús, que iban tristes después de la muerte de Jesús, no sabían que Jesús ya
había resucitado, fue el día de su resurrección. Ellos pensaron que Jesús había sido derrotado, pero Jesús no les dice, bueno, ustedes no tenían cómo saberlo en realidad, porque el Antiguo Testamento no dice mucho sobre esto o no es suficientemente claro, pero Jesús lo que dice es todo lo contrario. Los reprende, les dice insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, ellos debían haber sido capaces de haber deducido que esto iba a pasar, que Jesús iba a morir y luego resucitar por lo revelado anteriormente, por lo que está en las escrituras que Dios ya había entregado, por lo que habían dicho los profetas. También lo que le dice Jesús a los fariseos en Juan 5 es muy importante porque nos dice que si leemos y entendemos correctamente los escritos de Moisés, que recordemos que no solo incluye la ley misma, la ley propiamente tal, sino que también Génesis y todo lo que está contenido allí, si comprendemos realmente el mensaje de Moisés, por necesidad debemos creer en Cristo. Eso es lo que está diciendo, porque de él se trata la ley y los profetas. Entonces, si no vemos a Cristo como la esencia del mensaje del Antiguo Testamento, no lo estamos leyendo bien, no lo hemos entendido realmente en lo que dice su mensaje esencial. Por eso es un error decir, por ejemplo, los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento. En realidad, por más que ellos usen esas escrituras, no las están entendiendo. No están entendiendo la esencia de ese mensaje, porque si ellos realmente creyeran lo que está escrito allí, por necesidad deberían creer en Jesús, según el mismo Jesús, no según alguna escuela de interpretación. Entonces, este carácter cristocéntrico del Antiguo Testamento también se refleja en la predicación y la enseñanza de los apóstoles. Si vemos lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 versículo 18, es muy potente lo que dice porque él afirma lo siguiente: Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de algunos profetas, de un profeta por ahí, no, dice de todos los profetas, que su Cristo había o debía de padecer. Versículo 21. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Otra vez, fíjense, los profetas, dice Pedro en el versículo 18, anunciaban que Cristo había de padecer. Y también en el versículo 21 anunciaba la restauración de todas las cosas. Ambas dimensiones las encontramos en los profetas, el padecimiento y la restauración, la humillación y la exaltación. Versículo 22, Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo dice, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, dice, y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso dice el apóstol Pedro en su predicación en Hechos capítulo 3. Para el apóstol Pedro, Cristo unifica el mensaje de todos los profetas, quienes anticiparon tanto la humillación de Cristo como su exaltación, como decíamos. Por otra parte, él es el gran profeta anunciado por medio de Moisés en Deuteronomio 18, a quien el pueblo debía escuchar, estar atento. Y además lo presenta en esta porción que acabamos de leer como el cumplimiento del pacto abrahámico, esa bendición a todas las naciones, aquel pacto hecho con los padres. Entonces, en la mentalidad de quienes escuchaban a Pedro, esto no podía significar otra cosa que el hecho de que Cristo es el cumplimiento de todo lo revelado anteriormente en la Escritura, en lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Por su parte, Pablo también predicó a los judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en Hechos 13. Dice en el versículo 32, nosotros le anunciamos las buenas nuevas, fíjense, el Evangelio, las buenas nuevas, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, fíjense, las buenas nuevas, el Evangelio, no es algo que inicia
o aparece simplemente cuando Cristo comienza su ministerio terrenal en los días de su encarnación, sino que estaba implicado en la promesa hecha a los padres. Y esa promesa fue cumplida al enviar a Jesús. Fíjense que solo en esta porción que acabamos de referenciar de Pablo, él citó el Salmo 2, el Salmo 16 y también un pasaje de Isaías 55, y además hizo referencia a esa promesa hecha a los padres, es decir, habló del pacto abrámico que fue ratificado con Isaac y con Jacob. Entonces, él muestra cómo el mensaje del Antiguo Testamento se unifica en Cristo. Entonces, si vemos estos dos ejemplos, ambos predicando a los judíos, Pedro y Pablo, vemos que esa fue la forma de predicar que tenían los apóstoles. Así presentaban a Cristo desde los pactos y sus promesas en el Antiguo Testamento. Toda esta importancia de la que estamos hablando que tienen los pactos se ve reflejado en la enseñanza de Pablo en Efesios. Si vemos Efesios 2:12, dice lo siguiente, haciendo este contraste que el apóstol hace muy especialmente en Efesios, pero que también se ve en el resto de sus escritos, cuando dice en otro tiempo, pero ahora. Entonces, Efesios 2:12 dice, en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esto era en otro tiempo. Pero ahora les dice luego que fueron acercados en Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Ser partícipes de los pactos es igual a ser salvo, es igual a ser parte del pueblo de Dios. Esa es la importancia de los pactos. Ahora, habiendo considerado la importancia de los pactos, de cómo la unidad de la Biblia está organizada en estos pactos y centrada en Cristo, ahora vamos a apreciar esa revelación progresiva del plan de Dios justamente a través de los pactos. Como les decía al comienzo, esta por necesidad debe ser una exposición breve y panorámica, es una invitación a profundizar y les pido su atención para ir avanzando porque debemos ir entendiendo cómo va progresando esta revelación de Dios. Ahora, antes de exponer este panorama, es necesario entender que estos pactos que Dios hace con el hombre se pueden clasificar en dos tipos. Uno es llamado pacto de obras, y es muy importante entender aquí, asociar el pacto de obras con una condición que Dios demanda, que debe ser cumplida, una condición de obediencia de parte del hombre para no ser cortado del pacto y recibir las bendiciones prometidas en él. Ese es un pacto de obras, asociado a condición que el hombre debe cumplir. Y por otra parte tenemos el pacto de gracia, que se caracteriza porque Dios concede las bendiciones que Él promete sin demandar la obediencia del hombre como condición, sino gratuitamente por el puro afecto de voluntad, de la voluntad de Dios. Entonces, vemos que el pacto de obras demanda una condición del hombre, el pacto de gracia no demanda esa condición, sino que es, como su nombre lo indica, gratuito, contiene bendiciones derramadas gratuitamente sobre el hombre. Ahora, la Confesión de Fe Bautista describe este pacto de gracia como sigue, en el capítulo 7 de la Confesión. Dice, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Aquí se hace una distinción muy importante que nos va a servir para apreciar justamente cómo Dios revela los pactos en la Biblia, cómo debemos entender esta historia de la salvación y por lo mismo cómo debemos entender la explicación que vamos a dar, el panorama que vamos a presentar. Esta distinción es entre la revelación del pacto de gracia o el anuncio del pacto de gracia y su plena consumación. Eso es importante porque el hecho de que se prometa o se anuncia no significa que ya desde ese momento estaba consumado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo inicia la revelación de este pacto de gracia? Inicia en Génesis y vemos que primero que antes que aparezca la primera promesa de gracia, tenemos el contexto de la creación del hombre, que es un contexto pactual, aunque no aparezca la palabra pacto en el relato, porque muchos dicen, eh, oponiéndose a la idea de que hay un pacto ahí, dicen no aparece la palabra pacto, pero aparecen los componentes del pacto. Y por lo mismo, si están esos componentes, no debemos limitarnos por el hecho de que no aparezca el término.
El hecho de que no aparezca el concepto no significa que no está la realidad de eso presente. Eso es muy importante entenderlo. La relación de Dios con Adán sí fue pactual. ¿Y esto cómo lo apreciamos? Primero, en que Dios se reveló a sí mismo a Adán en una relación, y la relación de Dios con el hombre siempre es pactual. Se dio a conocer a Adán y además le dio a conocer su voluntad. Le ordenó obedecer y le señaló las consecuencias que tenía la desobediencia. Le dio, por un lado, la revelación de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Y eso lo hace Dios en el contexto de los pactos. Por otra parte, tenemos una evidencia de texto que está en Oseas 6, versículo 7. O sea, 6, versículo 7 dice, pero ellos, refiriéndose a Israel, como Adán, han transgredido el pacto. Ahí la palabra como es evidencia de una comparación, de un símil, donde se ponen dos cosas, ¿cierto? Una al lado de la otra y que tienen algo en común. Entonces, tal como Israel ha transgredido el pacto, también lo hizo Adán, o al revés, tal como Adán transgredió el pacto, lo hizo Israel. Entonces, sí, Adán estaba en un contexto pactual. Y además, otra evidencia que ya es teológica, la encontramos en Romanos 5, porque ahí se nos presentan a dos cabezas representativas de la humanidad, dos cabezas federales se llama. Federal es un concepto que indica pacto. Entonces tenemos a Cristo y a Adán. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Si estamos en Adán, nosotros caímos en él, pecamos en él y por lo mismo recibimos la maldición de ese pacto roto. ¿Cómo puede entenderse que yo estoy en Adán si es que yo no tengo un vínculo directo con Adán o podría decir no estoy de acuerdo con Adán? Resulta que Adán fue puesto como representante de todos quienes iban a descender de él y de toda la humanidad, finalmente. Adán es puesto como representante, de manera que lo que él haga, ya sea obedecer o desobedecer, nos arrastra a todos los demás que somos representados por él, a la bendición o a la maldición. Y eso es porque Dios, en un contexto pactual, lo puso como cabeza representativa, como cabeza federal. Y eso lo sabemos porque el paralelo de Adán es Cristo. Y el que está en Cristo es arrastrado por Cristo hacia la bendición de la obediencia, de su obediencia perfecta, como vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, inicia la Biblia, como decíamos, en un contexto pactual. La desobediencia de Adán quebrantó el pacto e hizo imposible para él y sus descendientes pecadores ganarse la bendición prometida. Ya no podía ganarse esa bendición, ya quebrantó el pacto una sola vez. Y esa única desobediencia tiene la propiedad de ya dar la condición al pacto de quebrantado, roto. La obediencia debía ser perfecta. Ya no se encontraba en estado de inocencia. Su corazón estaba corrompido por el pecado. Y como enseña Jesús en Juan capítulo 8, todo el que peca es esclavo del pecado. El que peca ya está sujeto a la servidumbre del pecado y está corrompido hasta la médula con una corrupción radical por efecto del pecado. Entonces todos sus pensamientos, su voluntad, sus actos estarían manchados por el pecado. Podríamos describirlo como un parásito, que ese parásito se aferró y contaminó todos los pensamientos, la voluntad del hombre, los afectos del hombre. Así que el hombre nunca más puede hacer lo bueno en un sentido pleno. Ahora, todo lo que él haga, incluso pensando que es lo bueno, o deseando que fuera lo bueno, ya no puede ser bueno como debe serlo, con una obediencia perfecta ante Dios. Así que nunca podría compensar esa desobediencia con otra obediencia. No se puede hacer eso, el pacto ya está roto. Y por lo mismo, el pacto de obras quebrantado nos deja con la necesidad desesperada de un nuevo Adán, que no cayera en la tentación y que pudiera cumplir la condición de justicia perfecta que Dios demanda. Un hombre que sea verdadero hombre, ¿cierto? Y que ya no sea llamado pecador, sino justo. Esa es la necesidad con la que nos deja el pacto quebrantado. Ahora, Dios mostró su gran misericordia en que incluso antes de dar a conocer su sentencia sobre la humanidad por el pecado, Él reveló la promesa de un Salvador, la primera promesa de un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente y sería un hijo de Eva, un hijo de la mujer. Y así dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer,
y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa es llamada la primera promesa de gracia o el primer evangelio, el protoevangelio. Eso es lo que significa primer evangelio. Ahora, algo maravilloso de esta promesa es que, en primer lugar, se da antes, como decíamos, de la sentencia, y por otra parte, ya permite la salvación por fe desde este momento. Recién ha ocurrido el primer pecado que nos condenaba, ya como humanidad podíamos ser salvos por la fe, y eso lo sabemos por lo que dice Hebreos 11, ya hacía alguna referencia a esto. Hebreos 11:2, por ejemplo, dice que por la fe recibieron aprobación los antiguos, y el primero que es mencionado es Abel, y se refiere a esa fe que hereda las promesas. Y notemos que todo el evangelio que tenía Abel era esa primera promesa de gracia, esa primera promesa del hijo de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y es el evangelio que tenían los primeros santos, los primeros hombres en este mundo que invocaron el nombre del Señor, como Enoc, por ejemplo. Y con eso bastaba para que pudieran ser salvos por medio de la fe y pudieran ser aprobados, según dice Hebreos 11, por Dios. Ahora, esto es fundamental porque toda la Biblia de ahí en adelante se va a dedicar a explicar quién es ese hijo de la mujer prometido en este protoevangelio, en esta primera promesa de gracia. Ahora, tristemente los efectos del pecado se hicieron notar en la descendencia de Adán, y ya el capítulo siguiente de la caída, en el capítulo 4, encontramos el homicidio de Caín contra Abel, que manifiesta ya las tristes consecuencias del pecado. Y este pecado se va manifestando de una manera creciente hasta que llegamos a la decadencia total en los tiempos de Noé, donde Dios se determina a derramar un juicio sobre toda la humanidad, pero al mismo tiempo también este evento va a revelar su misericordia. Efectivamente, Dios mostró gracia a Noé y a su familia, mientras que derramó un diluvio sobre toda la creación, ¿cierto? Todo, no solo fue un juicio contra la humanidad, sino que también sobre la creación en general, más allá de que salvó, como dice el relato, dos de cada especie, aparte de Noé y su familia. Ahora, ¿qué nos enseña este pacto de Dios con Noé? Que el relato del diluvio lo encontramos desde Génesis 6 en adelante, ¿cierto? Ahora, nos enseña que toda la humanidad merecía morir debido a su pecado, y por otro lado nos enseña que Dios iba a preservar la creación porque Él promete no destruirla mientras no se hayan cumplido los propósitos salvíficos que Él tenía. Y quedó claro desde allí que si alguien era salvo, sería únicamente por gracia de Dios. Eso nos deja muy en claro el evento del diluvio, que es un evento de, por un lado, de juicio y por otro lado, de gracia, porque Dios preservó a la humanidad y preserva la creación hasta que Él cumpla todo su plan. Pero fíjense que el mismo Jesús invoca el evento del diluvio, diciendo como en los días de Noé, así como fue ese juicio, ese es un anticipo del juicio final. Ahora, la maldad de los hombres no se ahogó en el diluvio, sino que continuó manifestándose. Y luego tenemos otra expresión notable de este pecado, que es en la Torre de Babel, ¿cierto? Y esta historia para muchos es mitológica y para otros es algo curiosa, pero la verdad es bien fundamental, hermanos, porque revela el intento humano por los medios del hombre y para gloria del hombre de restablecer el reino perdido en Edén, de llegar al cielo nuevamente. Y por eso el hecho de construir una torre que llegara al cielo no es simplemente sumar metros por un ejercicio a lo mejor arquitectónico o algo así o de ingeniería, sino que ellos querían llegar al cielo. Era un ejercicio de búsqueda de gloria, de búsqueda de poder, de búsqueda de redención también, porque hubo un reino perdido, hay una nostalgia de ese reino perdido, y ellos querían reconstruir esto por sus propias fuerzas, por sus medios, como se nos relata en Génesis 11. Ahora, el Señor juzga este esfuerzo, y recordemos que el que se dice que lideraba todo este esfuerzo era un hombre llamado Nimrod, el primero de los poderosos de la tierra, y el Señor derrama su juicio sobre este esfuerzo humano de autorredención y confunde sus esfuerzos, y lo que está diciendo con eso también es que toda empresa humana que sea parecida a esto, que busque lo mismo que los constructores de Babel, va a terminar de igual forma, en confusión y en ruina por el juicio de Dios. Ahora, si eso está en el capítulo 11, si nosotros damos vuelta la página al capítulo 12, vamos a encontrar
en el relato siguiente cómo Dios iba a restaurar ese reino perdido, cómo Dios iba a formar un pueblo de entre esa humanidad pecadora y esto sería por sus medios y para su gloria. Como Dios primero nos da el vistazo del esfuerzo humano desde el pecado fallido y por otro lado nos da después de eso el relato de cómo Él lo va a hacer, de cómo Él va a hacer su obra en este mundo restaurando el reino perdido, ¿cierto? Y cómo va a traer bendición, porque acaba de derramar juicio sobre estos constructores y los dispersa, los confunde, y ahora Él derrama bendición a través de una pareja de ancianos, ¿cierto? Que los sacó de entre paganos, desde Ur de los Caldeos, además de ser anciana, la escogida en este matrimonio era estéril, pero a través de ellos, en este contexto de debilidad, el Señor dice que va a sacar una descendencia, ¿cierto? Y de ellos vendría un hijo que bendeciría a todas las naciones. Y esto era imposible por medios humanos, y Dios quiso que fuera así, o sea, demostrar que por sus medios no podían hacerlo, no podían llegar a obtener esa bendición, solo Dios podía lograr eso por su obra sobrenatural. Es algo que motivó la risa de Sara, o sea, cómo ella iba a ser mamá a su edad, ¿cierto? Y con Abraham a su edad también, pero sin duda para Dios nada es imposible. Entonces, lo que nos dice esto es que el reino no sería restaurado ni establecido mediante un esfuerzo humano para llegar al cielo, es decir, el reino no se alcanza de abajo, desde nosotros hacia arriba, sino que viene de Dios hacia nosotros, es decir, de arriba hacia abajo. Esa es la manera en que Dios obra. Y en este pacto con Abraham, Dios promete bendecirlo. Eso está en Génesis 12. Podemos ir allí a Génesis 12 y vemos ahí el llamado que Dios hace a Abraham y su bendición también a este hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos. Génesis 12 dice, desde el versículo 1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense cómo decían los constructores de Babel, ¿cierto? Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados. Todo estaba centrado en ellos, en sus esfuerzos, en lo que ellos iban a hacer. Pero el Señor, si vemos los verbos que utiliza, es haré, te bendeciré, engrandeceré, bendeciré, ¿cierto? La acción está toda en Él, en Dios. Y es Dios quien va a hacer de él una nación. Fíjense, los de Babel querían ellos unirse entre sí, llegar hasta el cielo, fueron dispersados. En este caso, Dios parte con Abraham y Sara, y es Él quien va a hacer de ellos una gran nación y va a traer la bendición deseada a la tierra. Ahora, sabemos que prometió entonces que le daría una tierra y que también más adelante en el trato de Dios con Abraham, en Génesis 17, promete que de él vendrán reyes, por ejemplo, y lo que promete entonces acá el Señor es la restauración del reino perdido en Edén. Luego, si avanzamos a Génesis 15, el Señor deja claro acá que el cumplimiento de estas promesas dependería únicamente de Él. Él se compromete de manera unilateral, mediante un juramento, a cumplir su palabra. Es decir, son promesas de gracia. ¿Se acuerdan la clasificación que hacía? O depende de una condición a ser cumplida por el hombre, es un pacto de obras, cuando es Dios quien se obliga unilateralmente y Él derrama las bendiciones de manera gratuita, ese es un pacto de gracia. Y esto se aprecia, el hecho de que son promesas de gracia, se aprecian cómo fue sellado este pacto, porque en ese entonces había una ceremonia para sellar los contratos entre dos partes iguales. Y esa ceremonia consistía en partir animales, víctimas de sacrificio, ¿cierto? Se partía en mitades a estos animales, se separaban las mitades y las partes del contrato debían pasar por entre las mitades y estaban diciendo con eso, bueno, si yo no cumplo mi palabra, si yo incumplo el contrato, que me ocurra lo mismo que le pasó a estos animales. Le daba el permiso al otro de tomar la vida
del que estaba prometiendo y se estaba obligando. Entonces, estaban asegurando su palabra con su vida, en otras palabras. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 15? Vemos que Dios le pide a Abraham que lleves estas víctimas de sacrificio, estos animales, y los parta por la mitad. Pero Abraham cayó en un sueño y lo rodeó una oscuridad, ¿cierto? Y al despertar lo que él vio fue Dios solamente pasando en forma de antorcha entre estas mitades. ¿Y qué estaba diciendo Dios con esto? Que el cumplimiento de esas promesas que Dios estaba dando no dependía en partes iguales de Abraham y de Dios mismo, sino que Dios era el que iba a llevar esto a cabo, no Abraham. Entonces vemos que son promesas de gracia. Ahora, en el capítulo 17, que es otro capítulo que contiene grandes verdades sobre el trato de Dios con Abraham, vemos que comienza ese capítulo anunciando nuevamente las promesas de gracia, o recordándolas. Dice en el versículo 2: yo estableceré mi pacto contigo, te multiplicaré en gran manera, ¿cierto? Serás padre de multitud de naciones. Todo eso promete o reafirma en el capítulo 17, pero además aquí hay un elemento que no había aparecido antes. En el capítulo 17, en el versículo 1, dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por primera vez se refiere a algo que Abraham debe hacer, algo que debe encontrarse en Abraham. ¿Ya? Y además le entrega la circuncisión en este capítulo 17. Eh, Dice en el versículo 9: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Le dice que esto debe hacerse a los 8 días, ¿cierto? Todo varón debe ser circuncidado. En el versículo 14 dice: el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Y ese ser cortado se refiere a morir, a ser ejecutado. Debe ser cortado de entre su pueblo. ¿Y qué vemos acá entonces? Por primera vez encontramos en el trato de Dios con Abraham una condición que debe ser cumplida. Y si ella no es satisfecha, el infractor es cortado del pacto y queda sin recibir sus bendiciones. Decíamos, nuevamente recordando la clasificación, que un pacto de obras exige una condición de obediencia para mantenerse en el pacto y recibir sus bendiciones, y tiene como sanción el ser cortado del pacto si es que esa condición no es cumplida. Mientras el pacto de gracia no exige una obediencia humana como condición, sino que las bendiciones son derramadas gratuitamente. Entonces, si tenemos esto en cuenta, el pacto de Dios con Abraham es un pacto de obras o de gracia, de acuerdo a lo que ya hemos comentado. Capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. ¿Es de obras o de gracia? La respuesta es sí. Y puede dejarnos un poco perplejo eso, porque la verdad es que el pacto con Abraham tiene dos dimensiones. Por un lado, revela promesas de gracia, por eso hablábamos de la revelación del pacto de gracia y luego su consumación. Por un lado, revela promesas de gracia y en ese sentido anuncia el Evangelio. Y por otro lado, podríamos pensar en dos brazos: uno revela promesas de gracia y el otro establece las condiciones para que se revele la ley en el pacto de Dios con Israel, ya en Éxodo. Ahora, esa ley, como vemos más adelante, demanda una condición de obediencia y justicia de corazón de parte de quienes reciben la ley. Entonces, por un lado, debemos pensar como si fuera una moneda con dos caras, ¿cierto? El pacto abrámico tiene dos dimensiones: revela promesas de gracia y establece las condiciones para la ley, que va a ser revelada unos 400 años más adelante. Eh, También acá veíamos que se estableció la circuncisión como señal de este pacto, y es importante entender el propósito de la circuncisión, recordando una cosa: que Esteban, cuando estaba defendiéndose ante el Sanedrín en Hechos capítulo 7, versículo 8, llamó a este pacto el pacto de la circuncisión. Así le llamó Esteban, y es importante para cómo lo entendemos.
Entonces, ¿cuáles eran los propósitos de la circuncisión? Por un lado, diferenciaba visiblemente a los hijos físicos de Abraham. Era una marca visible en su cuerpo, que además era permanente, era apreciable. ¿Y qué hacía esto? Al distinguir así a los hijos de Abraham, hacía una separación física, una distinción entre Abraham y sus hijos, Abraham y su linaje, su descendencia, y todas las demás tribus de la tierra. Por eso, si dividimos la humanidad en términos bíblicos, podemos hacerlo distinguiendo entre judíos y gentiles, o israelitas y gentiles. Hay dos grandes naciones, finalmente. Y los israelitas estaban distinguidos por esta marca establecida por Dios en este pacto de la circuncisión. Recordemos que Dios prometió a Abraham una descendencia numerosa, pero también se refiere de manera más específica a un hijo en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, una simiente. Recuerden que Pablo al argumentar en Gálatas dice que esa simiente no son muchos, sino una, porque dice la palabra está en singular, una simiente, Gálatas capítulo 3. Entonces, en un hijo de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra y debíamos poder identificar cuándo esa promesa se cumple. Y eso lo podemos identificar incluso físicamente a través de la circuncisión, porque los hijos de Abraham están así distinguidos, apartados de todo el resto de las tribus de la tierra. Y fíjense que cómo durante el Antiguo Testamento, incluso en el mismo relato de Génesis, cuántas veces estuvo en peligro esa distinción que debía mantenerse para que pudiéramos reconocer cuando llegara ese hijo prometido. Estuvo muchas veces en peligro cuando Israel estuvo a punto de mezclarse con las naciones. Incluso esto pasó a poco andar en el relato de Jacob y sus hijos en Siquem, cuando casi se unieron con Siquem y su pueblo. Entonces, fíjense cómo estuvo casi siempre o constantemente en peligro desde el punto de vista humano, nunca desde el punto de vista de Dios, pero estuvo en riesgo esa, ese cumplimiento de la promesa por el hecho de que se podía perder esa distinción física que establece la circuncisión. Entonces, por un lado, distingue físicamente y por otro lado, sujeta a esa descendencia de Abraham a la ley. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque así lo enseña Gálatas 5:3. Dice, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, la circuncisión tenía una dimensión física, que era esta marca en el cuerpo, pero también tenía una dimensión espiritual que era sujetar a esos hijos de Abraham, esa descendencia de Abraham, a la ley que Dios entregó en Sinaí. Entonces, eh, notemos también una cosa, que la circuncisión se relaciona en el Antiguo Testamento y luego también en el Nuevo con la ley. Y de hecho Jesús dice, por ejemplo, en Juan 7:22, por eso Moisés les ha dado la circuncisión. Pero sabemos que fue en Génesis 17. Y por eso Jesús aclara en un paréntesis, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Pero ¿con quién termina relacionada la circuncisión? Con la ley, eh, con Moisés. Ahora, este pacto de circuncisión era siervo del pacto de gracia. ¿Qué quiero decir con eso? Que fue establecido por Dios como un medio para asegurar el cumplimiento de las promesas de gracia que fueron reveladas a Abraham. Y esto es porque Dios no cumplió inmediatamente las promesas, no apareció inmediatamente la gloria eterna en su trato con Abraham, sino que Él primero revela de una forma a través de tipos y sombras y luego revela el cumplimiento final de esas promesas. Entonces, Abraham lo que vio fue la sombra del cumplimiento final. No tuvo la consumación ante sus ojos, sino la sombra del cumplimiento final. Por eso Jesús podía decir que Abraham quiso ver su día, el día de Jesús, ¿cierto? Porque Abraham no estaba recibiendo el cumplimiento final, sino un anticipo. Es como cuando alguien compra una casa, por ejemplo, o en este caso, para que sea más parecido a lo que vivió Abraham, supongamos que Abraham hereda una casa, pero le pasan las llaves de la casa. Y las llaves no son la casa, pero me indican el acceso que yo puedo tener a esa casa, ¿cierto? Pero él recibió la sombra, el anticipo de las realidades venideras. Y Dios lo hizo así. Primero reveló un cumplimiento a través de sombras y luego a través de la realidad para que pudiéramos reconocerlo cuando llegara. Eh, Otro ejemplo que podemos dar es un dulce.
no sé cuál será un dulce popular allá en Perú, pero podemos pensar en un bombón a lo mejor de chocolate que vienen envueltos, vienen en un envoltorio. Cuando yo veo un bombón envuelto, yo no pienso que dentro de ese envoltorio hay, por ejemplo, una pelota o una piedra, sino que me imagino al bombón que está dentro de ese envoltorio. Y lo que hizo Dios fue envolver las promesas de gracia en sombras y tipos. Y claro, la idea es que yo no me quede centrado en las sombras y tipos, sino que una vez que ya puedo tener las promesas de gracia, esas sombras y tipos quedan atrás. Pero sí me dan una idea de lo que había ahí, tal como el envoltorio del bombón me indica que adentro hay un bombón, un chocolate, ¿cierto? Entonces, el Señor derramó primero bendiciones temporales y terrenales, antes de entregar las bendiciones eternas o revelar cuáles serían esas bendiciones eternas. ¿Y cuáles son esas bendiciones temporales y terrenales? La multiplicación de los descendientes de Abraham en la línea de Isaac y de Jacob. De ahí surgen la nación terrenal de Israel, porque se da la historia de Abraham, ¿cierto? Isaac, Jacob, y luego vienen los 12 patriarcas, y de ahí surge la nación terrenal de Israel. Se nos cuenta cómo surge la nación terrenal, y de ahí también de esas bendiciones temporales y terrenales está la tierra de Canaán, el entrar a esa tierra y poseerla. Y esto llega a la máxima gloria con Salomón. Ahí en ese momento, incluso cuando Salomón ya está en su reinado e inaugura el templo, es el momento de máxima gloria que tuvo Israel alguna vez. Podríamos decir, lo más cercano que pudimos ver al reinado de Cristo finalmente consumado en la tierra, como un ejemplo, como un anticipo. Y en Primera de Reyes 8, cuando Salomón dedica el templo, él declara que se han cumplido las promesas hechas a los padres, porque él está viendo allí cómo esas bendiciones temporales y terrenales están ante sus ojos. Está Israel en la tierra prometida con un reinado esplendoroso, el reinado más glorioso que tuvo Israel en la tierra, antes de que ya se dividiera el reino y empezara la decadencia final que los llevó al exilio. Entonces, Dios ratificó este pacto que hizo con Abraham y se lo ratificó a sus hijos Isaac y Jacob, y su nieto Jacob, ¿cierto? Eh, Como decíamos, de Jacob vinieron los 12 patriarcas y ya Jacob, actuando como profeta antes de su muerte, él profetiza que de Judá saldría el rey, porque dicen en Génesis 49, ya en los dichos finales de Jacob, Génesis 49, versículo 10, el cetro, que es un símbolo de realeza, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces ahí vemos que de Judá vendría el rey de este pueblo. Ahora, por este pacto hecho con Abraham y ratificado a Isaac y a Jacob, es que Dios rescató a Israel de la esclavitud. Y por este pacto también es que les dio esa entrada a la tierra de Canaán, por estas promesas reveladas. Ahora, fíjense que ya habiendo constituido a la nación de Israel, habiéndola llamado como pueblo, habiéndola sacado de Egipto, en Éxodo 19 tenemos un texto ancla, que es como uno de esos marcadores que dijimos en la Biblia. Éxodo 19, versículos 5 al 6, dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, notemos aquí el lenguaje condicional. Recuerden que esa palabra es importante para entender los pactos. El lenguaje condicional dice, si en verdad serán. Eso es una condición. Si se da esto, entonces esto otro. Si tenemos esta condición cumplida, tenemos esta consecuencia. Y si vemos, esta clave condicional se da a lo largo de toda la ley. Si nosotros vemos el libro de Deuteronomio, Deuteronomio es una serie de sermones de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Ya habiendo pasado los 40 años de vagar en el desierto y estando a punto de entrar en la tierra prometida, vemos en Deuteronomio 4, por ejemplo, versículo 40, así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Es decir,
Si se da la condición de obediencia, debes cumplir esa condición de obediencia para que puedas ser bendecido. En el capítulo 8 versículo 1 dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Si vemos más adelante en el capítulo 11 versículos 13 al 16, dice, y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Tengan cuidado, dice, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Hay un ejercicio muy útil que recomiendo hacerlo, que es al leer la ley, marcar todas las veces donde se establece una condición. Al lado poner condición o alguna forma en que ustedes puedan notarlo para que puedan apreciar el carácter condicional de este pacto, cómo a cada momento se presenta la condición de obedecer para poder tener la bendición y si no se obedece, es decir, si hay una desobediencia, se desatan maldiciones del pacto. Y así podemos ver en Deuteronomio 30:16, que dice, hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Y hay una declaración categórica que de hecho la cita Pablo en la carta a los Gálatas, que sella todo esto. Y dice Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Es decir, finalmente, si yo no confirmo, no solo diciendo amén, yo puedo decir amén con mi boca, pero si yo no confirmo con una vida de obediencia las palabras de esta ley, entonces estoy bajo maldición. Eso es lo que está declarando la ley sobre aquellos que no la obedezcan. Y en esta ley Dios reveló la necesidad de un sacerdote para el perdón de los pecados, o un sacerdocio, también de un rey para gobernar a su pueblo en justicia, porque más allá de que en 1 Samuel 8 el pueblo pidió un rey y parecía que era algo que se le había ocurrido a ellos, en Deuteronomio 17 Dios ya había establecido cómo debía ser el rey. El error del pueblo fue pedir un rey como todas las naciones, pero Dios ya había establecido que su pueblo iba a ser gobernado por un rey, y lo podemos ver en Deuteronomio 17. Entonces, revela la necesidad de un sacerdocio para el perdón de los pecados del pueblo, de un rey para gobernar a su pueblo en justicia y de un profeta también, que hablara de parte de Dios y a quien el pueblo debía oír. Y eso podemos verlo en Deuteronomio 18, cuando Moisés anuncia el gran profeta que había de venir. Ahora, el Señor los hace entrar en la tierra prometida, por pura gracia, ¿cierto? No se merecían entrar, pero los hace entrar porque Él ya había prometido que lo iba a hacer y les da ahí el establecerse y primero también resalta la necesidad de un rey. ¿Dónde se resalta esa necesidad? En el tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de jueces nos da un mensaje muy potente, que era, se necesita el rey justo para el pueblo de Dios. Y el Señor les da este rey, un rey conforme a su corazón, que es David, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo hemos ido, antes de entrar en el pacto con David, cómo fuimos desde esa primera promesa de gracia hecha a Adán y Eva en el huerto luego de su desobediencia, cómo fuimos desde esa primera promesa, luego vimos cómo el hombre, ¿cierto? El pecado del hombre se desató, se manifestó hasta una generación completamente decadente y ahí el Señor derrama juicio a través del diluvio, pero también revela el pacto a Noé, ¿cierto? Que le dice que va a preservar la creación, como luego llama a Abraham para hacer de él una nación y restaurar el reino, y cómo ratifica eso con Isaac y Jacob, y de allí él forma la nación de Israel, y a esa nación de Israel la llama de Egipto, la libera de la esclavitud, y en el desierto los constituye formalmente como su pueblo, ¿cierto? En Éxodo 19, como esta nación santa de sacerdotes, luego los hace ingresar a esta tierra prometida y ahí les establece también un reino y ese reino se va a materializar con este pacto que Dios hace con David. Y ahí podemos ir a 2 de Samuel,
capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Si vemos desde el versículo 11, recordemos que David quería construir un templo a Dios y Dios le responde, ¿cierto? Y dice, eh, partiendo ya desde la segunda parte del versículo 11, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Esa es la promesa que Dios hace a David. Y fíjense otra vez cómo destacan los verbos, la acción de Dios, la obra de Dios. Pero fíjense también que hay una condición de obediencia. Hay una condición de obediencia y se menciona incluso la sanción ante la desobediencia. Y esa condición de obediencia debía ser cumplida por el hijo de David. Y esto lo vemos reafirmado en las palabras de David a Salomón. Ya cuando David le entrega el reino a Salomón, fijémonos que Salomón era el primero de sus hijos que lo sucedía. Era el primero que sería rey después de David, formalmente y válidamente, ¿cierto? ¿Y qué le dice David a Salomón en Primera de Reyes 2 versículos 3 al 4? Estas son las palabras de David. Dice, eh, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Fíjense, ¿hay condicionalidad? Claramente sí. ¿Obedece para qué? Eh, Citando las palabras de Dios, David dice, si tus hijos guardan, entonces, ¿cierto? No te faltará hombre sobre el trono de Israel. Claramente hay una condición y si esa condición es cumplida, hay una consecuencia. Y desde este pacto, Dios preservó el trono en Judá, ¿cierto? En la línea de David. Y una cosa que vemos con este pacto es que la nación sigue la suerte de su rey. O sea, si el rey era fiel y hacía lo bueno delante de los ojos del Señor, la nación iba bien, estaba bien espiritualmente. Pero si el rey era malo ante los ojos del Señor, hacía lo malo, la nación también seguía ese mismo patrón, ese mismo eh, condición espiritual de su rey. Entonces, queda claro que la nación queda ligada a su rey. Eso lo vemos también por este pacto y de hecho, eh, ¿qué pasaría después? El exilio, precisamente porque los reyes no pudieron hacer lo bueno de manera permanente, sino que incluso en los reyes buenos, por así decirlo, por llamarles de alguna forma, podemos ver que hay pecados, hay debilidades, hay falencias, hay faltas de consagración en algún punto. Entonces, vemos que los reyes no cumplieron la condición de obediencia que se exigía en el antiguo pacto, ni en el pacto con David, y cayeron en las maldiciones anunciadas en el pacto. De hecho, ¿por qué Dios dice que los manda al exilio? ¿Por qué derrama las maldiciones sobre ellos? Porque los reyes desobedecieron, especialmente Manasés, llegó a ser el más perverso de los reyes de Israel. Entonces, ¿qué pasó ahí? Finalmente se desatan estas maldiciones del pacto y lo que vemos es algo así como un éxodo al revés. Mientras el éxodo era liberar al pueblo de la esclavitud, tomarlo como pueblo de Dios, ¿cierto? Y bendecirlo y entrarlos en la tierra prometida. El exilio era sacarlos de la tierra prometida y entregarlos al dominio de otros pueblos y sujetarlos a maldición por haber desobedecido. Y vemos que en este contexto de decadencia espiritual en la nación de Israel, antes de que se produjera el exilio, Dios envía a los profetas para denunciar el incumplimiento del pacto. Los profetas han sido descritos como los fiscales de Dios que venían a acusar
a este pueblo de haber desobedecido. Entonces, los profetas lo que hacen es venir y decir, eh, somos el pueblo de Dios, estamos en el pacto con este Dios, Dios nos ha dado una ley y ustedes, en vez de ser el pueblo santo, están desobedeciendo esta ley. Y acusaban al rey, acusaban a los sacerdotes, a los profetas y al pueblo de haberse apartado de las palabras de Dios. Y así entonces los profetas declaran juicio por una parte y por otra parte su mensaje anuncia restauración. Tienen también una doble dimensión. Los profetas declaran juicio por una parte y anuncian la redención que vendría de parte de Dios. Y así es como se anuncia un nuevo pacto. Y ahí pasamos entonces al último apartado, que es Cristo, el nuevo pacto y nuestra vida cristiana. Pero quiero por última vez hacer ese panorama nuevamente. Tenemos el contexto pactual en la creación del hombre, donde se le revela al hombre la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. El hombre desobedece, peca, entonces queda bajo el pecado corrupto, ¿cierto? Sujeto a esa maldición de haber quebrantado el pacto, pero Dios revela la promesa de gracia de un Salvador que vendría de la mujer, sería un hijo de la mujer, y toda la Biblia de ahí en adelante se dedica a decirnos quién es ese hijo de la mujer prometido. Y también se nos dice, a través del hito del diluvio y el pacto que Dios hace con Noé, que la humanidad merecía morir juzgada por sus pecados, pero por pura gracia Dios preserva a la humanidad y además preserva la creación hasta que todos sus propósitos de salvación se cumplan. Y dentro de esa humanidad llama a Abraham para hacer de él una gran nación y de su simiente, de su descendencia, eh, vendría un hijo que sería bendición a todas las naciones. Y ese pacto ratificado con Isaac y Jacob, y de Jacob, ¿cierto? Vienen los 12 patriarcas, se forma la nación de Israel, Dios los constituye y los reconoce como nación, ya sacándolos de Egipto, dándoles la ley, los ingresa a la tierra prometida, donde ellos debían vivir bajo la ley, y hace de ellos un reino allí, les da un rey, y llama entonces a un rey conforme a su corazón, que es David, y a David le da un pacto y le promete que un hijo suyo reinaría para siempre, su trono sería establecido por la eternidad, pero ese hijo debía cumplir la condición de la obediencia. Eso es lo que vemos hasta acá, y lo que pasa luego de eso es que tanto Israel como sus reyes caen en el pecado una y otra vez, demostrando que ninguno podía cumplir la condición. Y así vienen los profetas de parte de Dios, denuncian el incumplimiento del pacto, pero a su vez anuncian la restauración que vendría de parte de Dios a través de un nuevo pacto. Porque tenemos acá una situación desesperada. Fíjense la situación. Adán, Israel y los hijos de David fallaron en su obediencia a Dios y fueron expulsados de la tierra que cada uno había recibido, ¿cierto? Y eso nos dejaba a la espera de cómo Dios iba a cumplir sus promesas. Porque tenemos las promesas de Dios, tenemos los pactos de Dios, pero ¿cómo se van a cumplir si solo hay pecado, si solo hay desobediencia? Y por eso Dios promete un nuevo pacto a través de Jeremías. Y eso podemos verlo en el texto de Jeremías 31, que también es un texto clave. Jeremías capítulo 31. Y la porción que vamos a leer es una de las citas más largas que se hace en el Nuevo Testamento respecto del Antiguo Testamento. Entonces, en Jeremías 31, versículo 31, dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Eso es lo que se promete en Jeremías, en un contexto de juicio, en un contexto previo al exilio,
el Señor está diciendo en medio de toda esa situación de juicio que va a traer restauración a través de un nuevo pacto. Y es muy significativo este rayo de luz en medio de esta oscuridad de la rebelión de Israel, porque Dios concedería lo que su ley demandaba, pero no otorgaba, porque la ley demandaba obediencia perfecta, demandaba un corazón transformado, pero no lo otorgaba. Pero en este caso Dios promete que va a escribir la ley en sus corazones y todos van a conocer al Señor. Todos aquellos que estén en este pacto van a conocer al Señor. Y esto lo podemos ver también desarrollado en Ezequiel 36, cuando Dios promete que les dará un corazón de carne. Va a quitar de ellos el corazón de piedra y va a poner en ellos un corazón de carne, un corazón vivo. Y Dios promete entonces restaurar a su pueblo dándoles un nuevo corazón que es lo que después se describe como el nuevo nacimiento en la conversación de Jesús con Nicodemo. Ahora, a través de los profetas, el Señor anuncia un pueblo renovado, una creación restaurada y un reino restablecido. Anuncia, repito, un pueblo renovado, una creación restaurada y un reino restablecido. ¿Y de la mano de qué viene esto? O sea, ¿junto con qué o quién lo trae? El Mesías. El Mesías es el que trae ese reino, porque él vendría a reinar en justicia, pero al mismo tiempo se le describe como un siervo sufriente, que llevaría los pecados de su pueblo en Isaías 53. Y también se promete una obra poderosa del Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, la visión del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37, cómo Dios iba a dar vida a esos huesos que ya estaban en completa descomposición, en desintegración. Dios de eso iba a formar un pueblo. Y cómo a través de Isaías se promete ese derramamiento del Espíritu, como en Joel también se anuncia esa obra del Espíritu. Entonces vemos que se promete una restauración poderosa a través de un nuevo pacto y es importante aclarar que no es un borrón y cuenta nueva, no es que Dios tomó el antiguo pacto y dijo, bueno, lo arrugó y lo botó al basurero, sino que ese pacto se cumple en Cristo. Ese es importante señalarlo. Cristo cumple todo ese pacto, todo lo que se había puesto allí como condición. Quedaba entonces por venir ese hijo prometido de la mujer. En este mensaje de los profetas, ya viendo la restauración prometida, quedaba por venir el hijo prometido de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, quedaba por venir ese hijo de Abraham en quien serían benditas todas las naciones, quedaba por venir ese hijo de David que reinaría para siempre en su trono, gobernando con perfecta justicia a su pueblo, quedaba por aparecer ese perfecto israelita que obedecería la ley plenamente y heredaría las bendiciones del pacto. Y el apóstol Pablo luego nos enseñaría que la ley, todo el tiempo que estuvo imperando, la ley, ¿cierto? Sin haber sido revelado todavía el Mesías, fue como un tutor que nos lleva a Cristo, es como un pedagogo que nos lleva de la mano a Cristo y nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador. Y es que todas estas promesas, como ya hemos señalado, se cumplen en Cristo. Y por eso podemos ver que Mateo, ¿cómo inicia su evangelio? Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En otras palabras, está diciendo Mateo, aquí está el que esperábamos, el hijo prometido, el tan anhelado, tan ansiado, aquí está. Y por eso también encontramos en las palabras descritas en Juan, cuando los primeros discípulos creen en Jesús, ellos decían, hemos encontrado al Mesías. Era la venida de esa buena noticia que tanto habían esperado. Y por eso cuando el ángel anuncia a María que sería la madre del Salvador, ¿qué le dice? En Lucas 1:31 al 33, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Fíjense, está diciendo, se está cumpliendo el pacto con David de 2 Samuel 7, la promesa de ese trono que sería establecido para siempre. Dios le dará a este hijo el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso es lo que está diciendo el ángel. Está hablando en lenguaje pactual, está diciendo, se está cumpliendo lo prometido. Ahora, nota cómo Dios anuncia la venida de Jesús como el cumplimiento de sus promesas hechas a los padres. Por eso María, fíjense, esta virgen hebrea,
de allí viviendo en su ciudad de Nazaret, ¿cierto? Ella dice cómo reacciona ante este anunciamiento que hace el ángel, ante este anuncio que hace el ángel. Dice Lucas 1, 54, 55, ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Fíjense cómo en María están los pactos, están las promesas. Y ella recibe el anuncio y dice, se están cumpliendo los pactos, se están cumpliendo las promesas de Dios. También así lo presenta Pablo. En Gálatas 4, 4 al 5 dice, cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Fíjense cómo también aquí está hablando de varias categorías, ¿cierto? Envió a su hijo, nacido de mujer, como había prometido al principio en Génesis 3:15, nacido bajo la ley, como debían ser los hijos de Abraham y los israelitas, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y Pablo es explícito en decir que Cristo es el hijo de Abraham prometido. Es explícito cuando dice en Gálatas 3:16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus o a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Entonces, Cristo es el cumplimiento de todos los pactos previos. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿O cómo nos beneficia? Notemos una cosa, como hijo de Abraham, Cristo fue circuncidado al octavo día y con eso quedó identificado visiblemente como descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob y quedó sujeto a la ley, según Gálatas 5:3. Por eso, cuando hablamos del propósito de la circuncisión, no era simplemente dar algunos datos para tenerlos como información, aunque fuera útil, sino porque es esencial. En la venida de Cristo pudiera aparecer un detalle que dijera que Cristo fue circuncidado, pero eso no solo evidenciaba que estaba cumpliendo un trámite o algo así, sino que él estaba identificándose como lo que era el hijo de Abraham prometido, que debía circuncidarse al octavo día, y además se sujetaba así a la obediencia a la ley. Y la circuncisión de Cristo vendría a ser entonces la señal visible de su obediencia perfecta a esa ley. Iba a quedar ahí como un testimonio visible. Y por eso, hermanos, en Colosenses 2:11 toma esto mucha importancia cuando Pablo dice, también en él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces, en unión con Cristo, todo cristiano está circuncidado. ¿Ha pensado en eso? La Biblia lo está diciendo. Nosotros estamos circuncidados en Cristo. ¿Y eso qué significa? Que su obediencia a la ley, el hecho de que él se sujetó a la ley, ¿cierto? Y la obedeció perfectamente, cuenta como la nuestra. Su vida justa es contada ahora como si fuera nuestra vida, la que nosotros hubiéramos vivido. Y Pablo lo dice también explícitamente en Romanos 15, 8 al 9, dice, les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es decir, el hecho de que Cristo se sometiera a la circuncisión y así se sujetara a la ley era para confirmar y para cumplir todas las promesas hechas a los padres y por eso era esencial que Él viniera en este marco pactual y que pudiéramos mantener, ¿cierto?, desde Abraham hasta que llegara Cristo, la circuncisión de generación en generación, para que cuando llegara ese hijo prometido se pudiera identificar que se cumplió la condición. Entonces, la circuncisión era una señal que apuntaba a Cristo, esperaba al hijo de Abraham prometido, el verdadero israelita que cumpliría la bendición de obediencia para heredar las bendiciones. Entonces, ¿qué pasaba si es que ya una vez que vino Cristo, resucitó, ¿cierto?, ascendió, y se empieza a predicar el Evangelio, ¿qué pasaba si se exigía circuncidarse a los nuevos creyentes? Era un terrible error porque lo que se estaba diciendo, en otras palabras, es, Cristo todavía no ha venido. Todavía nosotros debemos sujetarnos a la ley y obedecerla para cumplir la condición y ser salvos. Entonces, era hacer a Cristo vano o inútil. Se estaban centrando todavía en las sombras, como si todavía no hubiera sido manifestada la realidad definitiva. Entonces, había que declarar y aclarar, no, no deben circuncidarse. Cristo ya vino, ya fue cumplida esa señal en él,
ya obedeció en nuestro lugar y nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada. Fíjense que el mensaje de Pablo en Colosenses, ustedes están completos en Él. ¿Por qué? Porque había personas que le decían, no, a ustedes les falta. Deben circuncidarse, deben someterse a la ley. Pablo está diciendo, no, Cristo no vino en vano. Yo no hago vano a Cristo, sino que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y a los colosenses le dice, ustedes están ya circuncidados en Él. Y por eso Él puede decir a los filipenses, en Filipenses 3:3, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y aquí le está hablando a creyentes gentiles, incluyéndose Él también. Nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Quiénes? Los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos circuncidados en Cristo, en unión con Él. Ahora, si bien Cristo vivió una vida de obediencia perfecta y cumplió todas las demandas de la ley en cuanto a obedecerla, también quedaba otra cosa, que era satisfacer las demandas de la justicia de Dios por nuestro pecado. Quedaba pagar el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, dice. Y esa sentencia se debe cumplir. El pecador debe pagar por su pecado. Y debíamos entonces recibir las maldiciones del pacto. Y ahí debemos recordar una cosa, o tener presente una cosa. Quien perdona, asume el costo. Si yo le pidiera el automóvil o el carro, no sé cómo dicen en Perú, cuál es la palabra que ocupan, pero si yo le pidiera el automóvil a alguno de ustedes y me lo prestan y yo saliendo en la esquina lo choco y queda en pérdida total, ya se perdió el auto. em, y ustedes me dicen, bueno, no te preocupes, pastor, yo lo veo, no me debes nada. No significa que el auto reapareció por arte de magia, sino que el que perdonó asume el costo, asume lo que significa esa pérdida, ¿cierto? ¿Y cuál era el costo de nuestro pecado? La muerte. Dios nos perdonó, pero Él asumió el costo. Él asumió la maldición de la ley. Y por eso dice en Gálatas 3:13 al 14, y esto es una verdad preciosa que nos debe conmover, y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, fíjense, no solo cumplió la justicia que demandaba la ley, sino que también nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, Cristo, por su obediencia, gana la bendición que nosotros no podíamos ganar y también por su sufrimiento y su humillación, soportó la maldición que nosotros merecíamos soportar. Eso lo hace como Mesías, Mesías hijo de David, que trae el reino y que a su vez es el siervo sufriente, el varón de dolores, que fue quebrantado por nuestro pecado. Y por eso, hermanos, el derramamiento de la sangre de Cristo es lo que inaugura el nuevo pacto. Es el derramamiento de la sangre de Cristo lo que consuma el pacto de gracia. El pacto de gracia fue anunciado desde esa primera promesa en Génesis 3:15, pero no fue consumado allí. Cuando se consuma, se hace realidad, es con el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso Hebreos 9:16 al 18 dice, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Quiere decir que este nuevo pacto fue inaugurado con la muerte de Cristo, con el derramamiento de su sangre. Y por eso, al tomar la cena, decimos, esta es la sangre del nuevo pacto, según las palabras de Jesús. Eso es lo que debemos decir. Esta es la sangre del nuevo pacto, la sangre que compró nuestra salvación. Ahora, ¿cómo nos apropiamos nosotros personalmente de esto? Por medio de la fe. Dice Romanos 5:1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos o también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es a través de la fe que nos apropiamos de las promesas de los pactos. La fe no es una obra, sino que es una mano desnuda que recibe las promesas de Dios entregadas gratuitamente. Fíjense
lo que dice Gálatas 3 7 al 9. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas, el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Romanos 4 16 al 17 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Fíjense, le está hablando a gentiles. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, o de muchas gentes, o de los gentiles también. Nota que el apóstol está escribiendo a la iglesia de Galacia y de Roma, o sea, contextos gentiles. Y los creyentes gentiles no reciben un trato paralelo del Señor. No es como si fueran un simple paréntesis, sino que se les está agregando al pueblo santo, al pueblo que siempre existió, ese pueblo de Dios. Se les está agregando a este pueblo santo y son herederos de las mismas promesas hechas a Abraham. No es que solo los creyentes judíos heredan las promesas hechas a Abraham, sino que todos los creyentes en Cristo, todos los que están en Cristo, todos los que son de la fe, dice, son hijos de Abraham y herederos de las promesas de Abraham. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Cristo es el descendiente en quien serían benditas todas las naciones, la simiente prometida. Él hereda las bendiciones y quienes están en Cristo, entonces son benditos en Él, son herederos en Él. Y así podemos decir que de hecho, el plan de Dios siempre fue bendecir a todas las naciones, no fue bendecir a una sola nación. De hecho, Él formó esa nación para que a través de ella viniera esa simiente prometida que sería bendición para todas las naciones. Siempre el plan de Dios, podemos verlo en Génesis 12, era bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y eso lo hizo a través de esa simiente prometida. Ahora, el pacto, el nuevo pacto, es de gracia para nosotros porque Cristo cumplió el pacto de obras. Eso es importante señalarlo. ¿Por qué me parece fundamental decir que la ley era un pacto de obras? Porque daba la condición que debía ser cumplida por Cristo. Daba esa condición de obediencia perfecta que Cristo debía cumplir. Si decimos que no había condición ahí, que no era un pacto de obras, entonces no había nada para que Cristo lo cumpliera y fuera satisfecha la condición y ganada la bendición. Por eso es necesario resaltar el carácter condicional de la ley, porque eso le dio el marco a Cristo de obediencia para que Él cumpliera esa condición y ganara la bendición. Entonces, para nosotros fue de gracia porque para Cristo fue de obras y Él cumplió la condición en nuestro lugar y además pagó el precio de nuestra desobediencia. Y por eso puede ser llamado el nuevo Adán, ese hijo de la mujer que no es el pecador sino el justo, que soportó la tentación, a diferencia de Adán, y cumplió la obediencia perfecta que hereda las bendiciones. Y por eso esto es trascendental para nuestra vida cristiana porque si no entendemos esto, que estamos en Cristo y es Él quien cumplió la condición, entonces vamos a nosotros tratar de ganarnos la salvación. Y como dice Pablo, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Es no entender nada, es caer de la gracia, como dice Pablo. La doctrina de los pactos entonces nos lleva a un entendimiento consistente del Evangelio y de la revelación de Dios. Solo en unión con Cristo, el Hijo prometido de la mujer, el Hijo de Abraham, el perfecto israelita, el Hijo de David, solo en unión con Cristo es que podemos ser salvos. Y por eso Spurgeon se atrevió a decir lo siguiente: aquel que no conoce los pactos, conoce casi nada del Evangelio de Cristo. Quiero ser cuidadoso con esto. No quiere decir que si usted no está de acuerdo con todo lo que yo he dicho o no ha profundizado en esto, no puede ser salvo. Nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo, ¿cierto? Y podemos conocer la buena noticia del Evangelio, saber que somos pecadores, que Cristo es nuestro único Salvador y poniendo nuestra esperanza plenamente en Él, podemos ser salvos. Pero para entender qué significa eso, para tener un entendimiento consistente, coherente, necesitamos conocer los pactos. Y podemos hacer un ejercicio que es comparar lo que dice Éxodo 19, que ya leí ese texto, pero ahora con este entendimiento que acabamos de exponer, podemos comparar esto de Éxodo 19 con la realidad del nuevo pacto, porque dice Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ahí tenemos la condición. Si escuchan mi voz y guardan mi pacto,
serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso dice Éxodo 19. ¿Qué dice Primera de Pedro? Capítulo 2, versículos 9 al 10. Comparémoslo con Éxodo 19. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Fíjense, Éxodo 19, si en verdad escuchan mi voz, serán mi pueblo. Primera de Pedro 2, ustedes son nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pasajes? El primero tiene un lenguaje condicional, el de Éxodo, ¿cierto? Impone una condición a ser cumplida para ser pueblo de Dios, pero en el segundo habla de una realidad ya consumada. ¿Por qué desapareció la condición? Porque está cumplida en Cristo. Quienes estamos en Cristo, al estar en Él, estamos circuncidados en Él, fuimos obedientes en Él y además la maldición de nuestra rebelión fue pagada por Él. Entonces, vemos ahí la importancia de entender esta doctrina de los pactos. Y si estás unido a Cristo, celebra porque eres heredero de las promesas, has sido librado de la maldición. Estás en Él, en aquel que es el Hijo prometido, que es bendición a todas las naciones. Y hoy día en este nuevo pacto podemos ya conocer a Dios y tener la ley escrita en nuestros corazones y andar en obediencia, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. No para ser pueblo de Dios, sino porque ya fuimos hechos pueblo de Dios en Cristo. Termino con este texto, Efesios 2, 12 al 13. En ese tiempo ustedes estaban apartados o estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Señor, gracias por estas preciosas verdades que podemos analizar en su palabra. Gracias por estas verdades que nos conmueven hasta lo más profundo, Señor, y nos muestran lo precioso que es Cristo como nuestro Salvador, cuánto lo necesitamos, cuánto estábamos en necesidad completa, en dependencia completa de ese Salvador que pudiera cumplir la ley por nosotros, ya que nosotros nunca podríamos haberla cumplido. Le alabamos, Señor, y le damos gracias por su fidelidad, por por la manera en que ha cumplido sus promesas, con toda sabiduría, Señor, y con toda fidelidad. Gracias, Señor, por amarnos eternamente en Cristo. Le agradecemos en su nombre. Amén. Gracias, Pastor Alex, por este tema. Antes de entrar al tiempo de preguntas y respuestas, nos gustaría que se presente, Pastor Alex, conocerlo mejor a usted. Cuéntenos de su ministerio, de su familia, cuéntenos qué viene haciendo en este tiempo, Pastor. Sí, bueno, por gracia de Dios, estoy casado. Ya este año cumplimos 11 años con Natalia. Tengo 3 hijos y Natalia está embarazada de nuestra cuarta hija. Y bueno, soy pastor también por gracia de Dios. Hace 10 años ejerciendo labores pastorales en Gracia Soberana, eh, en la Iglesia Bautista Gracia Soberana aquí en Santiago de Chile. Y, y luego el 2017 fuimos ordenados junto con Pastor Esteban Galvez, quien también es pastor acá, y luego se sumó Pastor Pablo Navarrete. La verdad es que el Señor nos ha permitido transitar un hermoso camino aquí, viendo su obra. eh, por supuesto, en medio de un mundo también caído y en medio de las dificultades propias de lo que tiene que vivir la iglesia en este camino angosto que estamos transitando, pero siempre sostenidos por el Señor. Y bueno, estamos trabajando también con un seminario acá en Santiago, tratando de que esto sea de bendición acá en Chile, porque es muy necesario, yo creo que quizás será la realidad de los distintos países de Latinoamérica, una formación teológica robusta, fundamental en la escritura, habiendo pasado mucho tiempo con, tristemente, la exposición a la teología liberal y muchas ideologías que se fueron infiltrando. Pero estamos agradecidos de Dios al ver una iglesia que va creciendo, floreciendo y entregados dependiendo de su poder en nosotros y siempre también sabiendo que en nosotros está la materia prima
para destruir la iglesia. Me refiero a nuestro pecado. Pero el Señor ha prometido sostenernos, guardarnos, y dependemos de Él enteramente y damos gracias a Él por la obra que está haciendo. Gracias, Pastor Alex. Bien, también permítanos, hermanos, presentarnos una vez más. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales y también informarle, mis hermanos, que el próximo sábado estaremos con el inicio de dos cursos, los mismos que forman parte de dos diplomaturas. En el 2024 nosotros tenemos dos programas educativos, un programa en teología reformada y su cuarto curso estará empezando este 17 de agosto, Pensamiento Reformado con el pastor José Ramírez. Y también tenemos una diplomatura en matrimonio y familia y estaremos este 17 de agosto empezando el curso Apologética Familiar 2 con el pastor Américo Sánchez y el pastor José Utra. Pues mis hermanos, les invito a tomarnos en cuenta también como una institución en donde pueden ustedes pues estudiar teología y también la parte de matrimonio y familia. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a agradecerle, Pastor Alex, por este tiempo de clases, de esta masterclass, y estamos despidiendo la transmisión, la grabación. Vamos a cortar y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Agradecerle, Pastor, y a todos, cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga.